En aquellos días, Josué todavía cargaba con el peso del luto por la muerte de Moisés. Era conocido entre el pueblo como el auxiliar fiel del profeta, siempre presente, siempre a la sombra de quien había guiado a Israel por 40 años en el desierto. Su rutina estaba marcada por responsabilidades constantes: escuchar a los líderes de las tribus, calmar murmuraciones, verificar el campamento, mantener el orden, mientras miles de familias aguardaban las próximas instrucciones. El silencio de las madrugadas era interrumpido solo por el sonido de las centinelas y por el balido de los animales, pero el corazón de Josué no encontraba descanso. Sabía que un cambio enorme había llegado, y aun sin que nadie se lo dijera, percibía que la mirada del pueblo se volvía hacia él. En la mañana en que todo sucedió, Josué caminaba por el límite del campamento, observando el movimiento de los hombres que armaban tiendas, de las mujeres que preparaban la comida y de los niños que corrían entre las hogueras apagadas de la noche. Había polvo en el aire y el olor a madera quemada aún impregnaba las ropas. Estaba inquieto, tratando de entender cómo podría conducir a una multitud tan numerosa sin la presencia de Moisés. Sus hombros dolían como si el peso fuera físico, y cada paso parecía más lento. Fue en ese estado de cansancio y duda que se alejó un poco, buscando estar solo, cuando algo inesperado comenzó a suceder. El viento, que hasta entonces soplaba débil sobre el valle, se volvió más firme y constante. Josué se detuvo, sintiendo el aire diferente en su piel, como si no fuera solo viento, sino una presencia. El ruido del campamento detrás de él pareció distanciarse, como si hubiera sido sofocado por algo invisible. Miró al frente y percibió que el horizonte estaba más claro, aunque el sol aún no se había levantado del todo. Sus ojos se fijaron en un punto y, sin saber explicar por qué, no conseguía desviar la mirada. Había una mezcla de temor y reverencia, una presión en el pecho acompañada de una extraña sensación de seguridad. Entonces, como si fuera una voz que no venía de afuera, sino que invadía su interior, Josué oyó palabras claras y firmes. No era eco ni pensamiento propio. La voz decía que debía ser fuerte y valiente, que el Señor estaría con él así como había estado con Moisés. Las frases entraban en su mente como si estuvieran grabadas en piedra. Josué permaneció inmóvil, sintiendo el cuerpo estremecer. El suelo bajo sus pies parecía sólido, pero al mismo tiempo había una ligereza que casi lo hacía flotar. Cada palabra sonaba tan real que no lograba distinguir si estaba oyendo o siendo atravesado por ellas. Era imposible ignorar. Mientras permanecía quieto, Josué sintió que aquella presencia no solo hablaba, sino que lo rodeaba por completo. Era como si cada fibra de su cuerpo fuera tomada por una fuerza que no venía de él. El miedo a fracasar, que lo acompañaba desde la muerte de Moisés, comenzó a perder espacio ante la certeza de que no estaba solo. Respiraba hondo, intentando afirmarse, pero sus piernas temblaban involuntariamente. No era descontrol, era la conciencia de estar ante algo mayor que cualquier batalla que tendría que enfrentar. El sonido de la voz resonaba dentro de él como trueno y al mismo tiempo como un susurro íntimo. De repente, un recuerdo atravesó su mente con claridad. Los días en que, junto con Caleb, había traído el informe fiel sobre la tierra prometida. En aquel tiempo, casi todos habían dudado, pero ellos habían creído. Ahora, décadas después, la promesa estaba viva ante sus ojos. El corazón de Josué latía con la convicción de que Dios estaba renovando aquella misma palabra, solo que ahora no era solo esperanza, era orden. El pueblo necesitaba cruzar el Jordán y conquistar la tierra, y él sería el líder. No había espacio para la indecisión. El llamado estaba puesto.
Josué volvió los ojos hacia el campamento, aún en silencio delante de lo que acababa de oír. Las tiendas se esparcían por el horizonte como pequeños puntos marrones y grises, y de allí venía el sonido de voces, niños llorando, animales siendo guiados. Era el pueblo que debía conducir, cada vida confiada a su liderazgo. La presión de ese peso lo aplastaba, pero junto con ella había una certeza nueva, casi palpable. El Señor había hablado, y eso lo cambiaba todo. Respiró hondo, intentando recomponerse, pero sintió que su mente estaba tomada por una lucidez diferente, como si todos sus pensamientos estuvieran ahora alineados en una única dirección. Caminó despacio de regreso, y cada paso parecía cargado de propósito. Notó detalles que antes pasarían desapercibidos. La mirada cansada de un hombre que remendaba la tienda, la risa breve de un niño jugando con piedras, la expresión de preocupación en el rostro de una mujer que preparaba la comida. Todo aquello formaba un cuadro vivo de responsabilidad. La voz aún resonaba en su memoria, repitiendo, «Sé fuerte y valiente». Era como una marca imposible de borrar. Josué no dijo nada a nadie en ese momento, pero sabía que a partir de ese día ya no podría dudar. Algo sobrenatural había sucedido, y no había cómo volver atrás. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, Josué reunió a algunos líderes para conversar sobre los próximos pasos. Hablaba con firmeza, pero sin revelar lo que había ocurrido esa mañana. Mientras escuchaba las opiniones y preocupaciones de ellos, sentía por dentro una fuerza constante, como si la voz aún estuviera presente, sosteniendo cada palabra que decía. Era extraño, porque por fuera parecía el mismo hombre, pero por dentro había algo transformado. Los líderes notaron su seguridad, pero no sabían lo que estaba detrás de ella. Josué comprendía que no podía depender solo de estrategias humanas, porque lo que vendría sería mayor que cualquier preparación militar. Al final de aquella tarde, cuando el movimiento del campamento comenzaba a disminuir, Josué se alejó una vez más. Necesitaba respirar. Necesitaba guardar silencio. La luz dorada del atardecer caía sobre las piedras y hacía que el suelo brillara como si estuviera vivo. Su corazón aún palpitaba fuerte, recordando cada detalle del momento en que la voz le habló. Era imposible olvidar, y fue en ese silencio, entre el final del día y el inicio de la noche, que Josué percibió cuánto estaba siendo llamado a depender totalmente de Dios. Era un llamado que no dejaba espacio para el miedo ni para las dudas. La noche llegó, y con ella el campamento fue tomado por cientos de pequeñas hogueras que iluminaban la oscuridad. Josué caminaba entre ellas, oyendo el sonido de las conversaciones, el llanto de los bebés, el crujir de la leña ardiendo. Parecía parte de aquella rutina común, pero por dentro cargaba algo que no podía compartir con nadie. Cada vez que repetía mentalmente las palabras que había oído, sentía como si una mano invisible lo sostuviera. El peso del liderazgo aún estaba allí, pero ahora había también una paz que no venía del mundo. El contraste entre la rutina del pueblo y la experiencia sobrenatural que había vivido horas antes lo dejaba en profundo silencio. Y fue en ese silencio que todo cesó. La voz, que aún resonaba, se detuvo de repente. El viento que soplaba constante se calmó, y Josué sintió como si hubiera sido dejado solo nuevamente. Miró alrededor, buscando alguna señal, pero no había nada más que las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Su corazón latía fuerte, y la ausencia de aquella presencia le causaba un vacío difícil de explicar. No había explicación, no había más palabras, solo el hecho de que había sucedido. Josué nunca habló sobre los detalles de aquel día, pero todos notaron que a partir de allí nunca más fue el mismo.